Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a este conversatorio número 21 de Eje Sindical Constituyente, que hemos denominado el cobre, nuestro cobre en la Constitución chilena. Para eso vamos a estar de anfitriones con Ronald Salceo, dirigente sindical del sindicato Spence, miembro también del equipo de coordinación de Eje Sindical, a quien le vamos a dar la bienvenida, con cual vamos a estar reemplazando en conjunto a don Jaime Lepe, que se encuentra con sus merecidas vacaciones. Ronald, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alejandro, buenas tardes. Vamos a tratar de hacer la pega que hace muy bien el compañero Jaime ahí y expectante también de los grandes invitados que hay hoy día. Así que gracias. Vamos. Perfecto, vamos nomás. Bueno, como decía Ronald, tenemos tres invitados de lujo. Vamos a partir presentando a don Gino. Hola Gino, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy ¿Qué bien. tal? Bueno, Gino es ingeniero civil hidráulico, además doctor en economía, y es un profesional que ha estado vinculado fuertemente al actuar y al movimiento social, y también preocupado por nuestros recursos naturales, tanto desde la academia misma como también compartiendo con trabajadores y sindicatos base, ¿no es cierto?, en distintos procesos. Así que te damos la bienvenida, Gino, muchas gracias por participar en este conversatorio. Gracias por la invitación. Estaremos también con don Ramón López. Ramón es también doctor en economía, profesor de la FEN, está bien, ¿no es cierto? Facultad de Economía y Sí. Negocios de la Universidad de Chile. Eh, Así que también te damos la bienvenida, Ramón. Sabemos que el trabajo que han desarrollado en forma conjunta con Gino y también en algunos trabajos que tú has desarrollado, nos van a permitir de alguna forma compartir con los distintos trabajadores, sindicatos que están compartiendo, ¿no es cierto?, en este momento con nosotros, para poder entender cómo, ¿no es cierto?, de alguna forma pudiésemos trabajar lo que viene hacia adelante con la constituyente y el cobre, ¿no es cierto?, y otros recursos naturales. Así que Ramón, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. También tenemos a don Julián Alcayaga. Julián, bienvenido. Julián es también un profesional vinculado desde hace mucho tiempo tanto al, al tema del cobre. Bueno, se nos fue Julián, pero seguramente en algún momento va a regresar, debe tener algunos problemas de señal. Y él, como decía, está vinculado tanto a la defensa del cobre como a otros temas de interés. Él es el abogado y economista vinculado en estos temas desde hace mucho tiempo también con algunas organizaciones sociales y sindicales. Así que bien, pues bienvenidos. La idea es que podamos compartir. Eh, para nosotros es muy relevante la participación con ustedes y dado también inclusive la coyuntura y el contexto actual del precio del cobre, ¿no es cierto?, se hace nuevamente vital una conversación sobre este tema, no tan solo del cobre también, sino que interesante poder conversar también de algunos otros recursos naturales como son el agua, el litio y otras cosas más, y que están vinculados de alguna forma con la minería, tanto el agua y el litio, que es parte de la minería también. Por lo tanto, vamos a estar conversando con ustedes sobre estos temas, nos van a ir llegando preguntas, le pedimos a las personas que están ya incorporándose a esta conversación que nos envíen sus preguntas para ir transmitiéndoles a estos profesionales que de muy buena gana están conversando con nosotros en esta tarde. Y vamos a partir los fuegos inmediatamente, ¿no?, como dice don Jaime Lepe. ¿Cuáles son, de alguna forma, las vinculaciones más importantes que pudiésemos ver hoy día que son necesarias incorporar en la Constitución respecto a estos temas? Entonces, también entender que estos temas sí están descritos de alguna forma en Constitución anterior, inclusive en la del mismo año 80, donde se dice, ¿no es cierto?, que el cobre y los minerales en general son chilenos. Sin embargo, tenemos una paradoja donde sabemos que el 70%, un poco más creo a esta altura ya, de la producción de cobre en nuestro país está producida por operadores privados, ya sean transnacionales o nacionales. Así que en ese sentido, Ramón, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? Y también un poco tocar cómo pudiésemos trabajar el tema de la renta minera, en cual ustedes han profundizado bastante en sus trabajos últimamente. Bueno, a ver, voy a dar unos números muy rápidamente. En general, digamos, nuestros estudios señalan de que en los 10 años del boom del cobre,
hubo una renta económica, ya les explico lo que es renta económica, Perfecto. estimada por nosotros de una forma muy conservadora con Gino, 120.000 millones de dólares, o sea, 10.000 millones anuales. La renta significa que son ganancias que obtuvieron, esto solamente las 10 grandes mineras, que obtuvieron estas mineras sin ninguna justificación. O sea, esas inversiones habrían tenido lugar igual, ¿ya? Con una tasa de retorno muy inferior. Piensen ustedes, por ejemplo, en Leo Messi, ¿no? Messi gana, no sé, 10 millones de dólares, ¿no? Cada 2 años, algo así. Obviamente que él está feliz con eso, pero ¿es necesario pagarle 10 millones de dólares a Messi para que haga las gracias que hace? Probablemente no. Claro. Probablemente con 1 millón, o probablemente con 100.000 dólares, él lo haría igual. Es lo mismo que pasa con las mineras, ¿no? La tasa de rentabilidad que se le ha permitido a las mineras en los periodos boom, hasta el día de hoy, en realidad, no solamente en los periodos boom, ha sido altísima, extraordinaria, ¿ya? Prácticamente cada año es rara la minera que ha tenido rentabilidades inferiores al 35-40%, ¿ya? Sobre su capital. Entonces, lo que se requiere para que esa inversión se hubiera hecho igual y para que hubieran seguido en el país igual, ¿ya? No es 35, 40, 50, 80% que hubo en algunos años de rentabilidad y que en este momento está por encima del 40 y no sé, con el cobre a $4.30, esto puede llegar a tasas estratosféricas, ¿no? Entonces, lo que ocurre ahí, como dueños, que se supone que los chilenos somos, del material, de las minas, que es un recurso que no es renovable, que es un recurso que se va perdiendo a través del tiempo, en la medida que se extrae, ¿ya? Debiera ser una parte mucho más significativa que lo que el Estado chileno ha obtenido a través de todos esos años. Y una prueba interesante de eso es comparando estas 10 mineras privadas con Codelco. Codelco ha redundado para el Estado, le ha dado al Estado chileno el doble de lo que estas mineras han pagado, que ha sido alrededor de 3.000 millones de dólares anuales en promedio para los 10 años boom, ¿eh? de 2005 a 2014. Codelco ha contribuido el doble que las mineras, ¿ya? A pesar de que se dice que Codelco es menos eficiente que las mineras privadas, lo que yo lo creo, probablemente es menos eficiente que las mineras privadas, pero ¿para qué nos sirve la eficiencia de las mineras privadas si no nos reportan ganancias al país, ¿ya? Si se la llevan? Entonces, Codelco además tiene minas mucho más antiguas, como ustedes saben, de mucho menor ley, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, Codelco ha sido capaz de contribuir al Estado chileno, a los chilenos, muchísimo más que estas mineras privadas. Eso es una indicación muy clara del grado de explotación que están haciendo estas mineras con respecto a Chile, ¿ya? Entonces, eso es... hay algunos estudios que han actualizado nuestras medidas hasta el año 2017, 3 años más, y llegamos alrededor de 10.000 millones anuales, con precios muy inferiores a los que existieron hasta el año 2014. Entonces, estamos hablando de 150.000 millones de dólares en un periodo de 13 años, de 15 años, perdón, 150.000 millones de dólares, no, 13 años. Eso, digamos, es la rentabilidad que esta rentabilidad estimada para el periodo más reciente, de 10.000 millones al año, de las privadas, se ha hecho en base a un precio promedio del cobre no más allá de $2.90 la libra, que es lo que nosotros proyectamos en el año 2014 y que se ha dado más o menos, se ha cumplido el promedio de $2.90 la libra. Ahora, Gino hizo otro ejercicio muy interesante, que miró entre el año 90, cuando empieza toda esta historia, digamos, y el año 2017, o sea,
son 27 años, donde asume un 5% de retorno del capital, ¿ya? Y, entonces, los recursos que se recaudan cada año se invierten, se hubiesen invertido, ¿no es cierto?, a 5% anual. Si eso hubiera ocurrido, ¿ya?, y hubiéramos captado estas rentas, como les digo, son absolutamente innecesarias para la inversión y para mantener esas empresas en el país. En este momento las reservas del país serían en lugar de 20, 30 mil millones de dólares, que es lo que hay ahora, creo que hay menos porque se ha gastado, serían alrededor de 980 mil millones de dólares, en términos de dólares del 2020. 980 mil millones de dólares, tanto como ha acumulado en Noruega, ¿ya? Entonces, imagínense ustedes la diferencia que habría hecho en estos periodos tan álgidos como los que hemos estado viviendo últimamente. Entonces, aquí hay esos 980 mil millones de dólares, para una idea, equivale a 5 veces lo acumulado en las AFP, 5 veces, y 4 PIBs, 4 productos anuales de Chile, 4, ¿no? Entonces, es una cifra realmente impresionante. Y cuando uno la ve, le da mucha rabia con los políticos chilenos. Y fíjense lo que están haciendo ahora, ¿no? Los políticos y los economistas chilenos también, ¿no? Lo que están haciendo, abrazándose porque el cobre está a 4.30. Ah, qué bueno, vamos a tener más, ¿no?, más recursos, vamos a tener más plata. Claro, hagamos una fiestecita, ¿ya? Pero jamás se plantean la posibilidad de lograr captar una parte mucho más importante de las rentas, ¿ya?, del cobre, jamás. A pesar de todo lo que, digamos, se ha perdido en eso. Ahora, no sé cuánto tiempo más tengo, no quiero cubrir demasiado tiempo. La verdad, las cosas, profe, que en realidad no tenemos restricción de tiempo, no es un programa de televisión así que el eje sindical es un espacio nuestro y podemos conversar, claro, como se dice, claro, distendidamente, pero también entendiendo que está don Julián y Gino, sí, se nos vienen un montón de temas a la cabeza. Nosotros como eje sindical partimos nuestra conversación con el solo ánimo de poder llevar adelante en esta nueva constitución la discusión de los temas laborales. Pero también se nos hace contingente la conversación de hoy día. Yo soy dirigente sindical minero y también de trabajo en una empresa transnacional y me mete la bulla, la misma bulla que le mete a usted. Yo lo vengo escuchando hace harto tiempo, lo he visto en algunos programas de televisión cuando lo han entrevistado, lo mismo ha pasado con don Julián, a Gino lo conocí hace un tiempo atrás, también donde Gino nos dio una cátedra bien importante respecto al tema del cobre. Pero en la contingencia política que estamos viviendo hoy día, ¿cómo hacemos? La pregunta la dejo abierta para los tres. ¿Cómo hacemos que esta información que pasa a ser mucho de cátedra y está como a un nivel de conversación de economista pueda filtrar a las capas inferiores que somos nosotros los trabajadores y que podamos entender cuál es la verdadera realidad de lo que el cobre significa para el país y las pérdidas que hemos tenido? Entonces, esa es una preocupación constante también y creo que tenemos que buscar alguna herramienta para poder filtrar. No sé si tienen alguna idea o cuáles son las fallas que hemos tenido, porque derechamente en esto no hay discusión que esto es un problema político. No sé, Gino, don Julián. ¿Quién guste? ¿Me escuchan ahora? Sí, sí. El problema principal aquí es que nunca se debió haber permitido la inversión extranjera en la minería. Quizás yo sea el único que lo diga, pero esa es la realidad. Y pongo como ejemplo que desde el año 73, 89, las empresas nacionalizadas que vinieron en el 76, Codelco, aumentó la producción de 600.000 a 1.200.000 toneladas. Eso significaba más del 40% del crecimiento mundial de la producción desde el 73 al 89. Es decir, el Estado chileno, a través de Codelco, financió el 40% del crecimiento mundial de la producción, cuando en ese tiempo Codelco tenía solamente, o Chile, el 8% de la producción mundial y al 89 el 16%. Y aportamos el 40% del crecimiento de la producción mundial. Quiere decir que nunca Chile necesitó inversión extranjera para desarrollar la minería,
porque el Estado lo podía hacer y lo pudo hacer en los años 80, cuando había una crisis económica extraordinaria y sin embargo el Estado pudo financiar eso. Por lo tanto, nunca se necesitó la inversión extranjera para desarrollar la minería del cobre o cualquier otra. ¿Por qué llegaron entonces las empresas mineras a Chile? Porque corrompían a los dirigentes que nosotros tuvimos tanto durante la dictadura y sobre todo a partir del año 90, porque si entraron a Chile y lograron que se cambiara la legislación para permitirles que no pagaran los impuestos y se llevaran nuestros cobre sin pagar impuestos, eso no se hace porque uno cambió de ideología, de política, sino porque recibió dinero para legislar y permitir ese tipo de cosas. Entonces, es a partir del año 90, sobre todo, que se cambió la legislación tributaria, que hasta ese momento, hasta el año 90, las empresas mineras estaban obligadas a pagar el impuesto en base a la renta presunta. ¿Qué quiere decir eso? Que se pagaba en función de lo que la ley determinaba, por eso se llama renta presunta. ¿Y cómo presumía la ley? La renta lo presumía en base a las rentas. Toda empresa minera, desde el momento que vendía la primera tonelada de cobre, tenía que pagar impuestos porque se pagaba el impuesto en función de las ventas. Eso cambió el año 90 y se cambió por renta efectiva. ¿Qué quiere decir renta efectiva? Si la empresa declara utilidades, paga impuestos. Si no declara utilidades, no paga absolutamente nada de impuestos. Y está aprobado por el Servicio de Impuestos Internos en un informe al Senado en el año 2003, que, salvo Escondida, ninguna otra empresa pagó impuestos hasta el año 2003. Entonces, eso que deja en evidencia la innecesidad de haber tenido inversión extranjera para desarrollar nuestra minería. Y ahora tenemos el problema. Se han dado más de 100.000 toneladas de cobre que los perdimos para siempre, porque el cobre no se siembra, desaparece. Se lo llevaron y más de 1 millón de millones de dólares se han llevado y nos dejaron solamente en Chile 30.000 millones de dólares. Una miseria. Y eso que estamos calculando, ese cálculo lo dicen, vamos al precio actual de $4, esto subiría mucho más. Entonces, eso es lo que nosotros hemos perdido. Y como hemos perdido eso, naturalmente los gobiernos nos dicen cuando los trabajadores y todo el pueblo de Chile pide educación gratuita, salud gratuita, como la tuvimos, ese es el problema. Tuvimos educación gratuita en los años 50 y 60, cuando Chile producía apenas 500.000 toneladas de cobre. Y hoy día producimos casi 10 veces más y la educación tiene que ser pagada. Con 500.000 no la pagábamos. Con 5 millones no la pagamos porque las empresas del cobre se llenan todos los recursos que resultan del cobre. Entonces, esa es la situación que estamos ahora y que eso es lo que debe terminar. Y por eso lo que yo estoy proponiendo es que en esta convención constitucional se saque definitivamente, se nacionalice toda la gran minería del cobre y del litio. Y eso se puede hacer, naturalmente, siempre que se cuente con la mayoría necesaria en esa convención para hacer la nacionalización de la gran minería del cobre. Pero también, si no se llega a eso, cualquier gobierno puede volver a juzgar la tributación de las mineras en base a la renta presunta, que no ha salido de la ley. La ley de la renta sigue manteniendo la renta presunta, pero solo para la pequeña minería, que nunca dejan de pagar impuestos, porque la ENAMI se lo descuenta automáticamente a medida que venden 10 toneladas de cobre, tienen el descuento del impuesto a la renta. No necesitamos siquiera cambiar la Constitución. Basta que un presidente de la República diga que va a cambiar el impuesto a la renta de las empresas y tampoco eso le impide la invariabilidad tributaria, porque la invariabilidad tributaria que tienen actualmente las mineras concierne solamente
el impuesto específico a la minería, las patentes mineras y la factibilidad que se aplique realmente un royalty verdadero, una nueva regalía. Eso tiene variabilidad tributaria, pero el impuesto a la renta no la tiene. Y poner, ahora que el cobre está a $4, justamente, cambiar el impuesto a la renta y ponerlo en base a la renta presunta, y ahí podríamos poner miles de millones de dólares en beneficio de todo nuestro país. Por lo menos en beneficio del fisco de Chile. ¿Qué hará el fisco de Chile con ese dinero? Bueno, pagar las vacunas que parece que están saliendo muy caras. Gracias, Julián. Gracias, Julián. Sí. Gino, mira, respecto al tema justamente que estamos conversando en este minuto, ¿cierto? Ustedes tienen una propuesta, entiendo, respecto a la renta minera. Me gustaría conocer un poco de qué trata eso y qué impacto tendría finalmente en las arcas fiscales. La propuesta que tenemos, ¿cómo captar las rentas? Exacto. A ver, con el profesor Ramón López hicimos un estudio. Primero, una cosa antes, que creo que reafirma lo que dice el profesor López y Julián, y se acerca un poco a lo que preguntaba Ronald. La información está. Si bien no son muchos la gente que se ha dedicado a estimar estas cosas, está desde hace tiempo. El libro está ¿cómo se llama? En periódicos, está en internet, está en todos lados. Y hoy día es tan fácil como tomar las rentas producidas por el Banco Mundial y tomar lo que se ha captado en rentas por DIPRES, y uno hace la resta y uno puede estimar que en torno al 6, 8 puntos del PIB se están regalando. Entonces, ahí, respondiendo a lo que decía Ronald, básicamente eso no se transmite y los economistas no lo transmiten porque no quieren nomás. Y porque, o sea, piensa que en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile no hay un curso de economía minera, y los alumnos, los egresados de esa facultad piensan que la productividad de la minería tiene que ver con la empresa y con su capacidad de gestión, innovación, y no es así. La productividad o la rentabilidad de la empresa es nada más que el valor del cobre en el subsuelo. Básicamente, y porque no quieren y no les conviene nomás, porque ya sabemos, y no me he enterado últimamente, sobre todo con el tema de la FP, para quienes trabajan los economistas que tienen cabida en los medios de prensa de este país. Y respondiendo a la pregunta, en ese momento hicimos un trabajo con el profesor López, y propusimos un esquema para captar las rentas, y el esquema básicamente estaba condicionado por algo que hoy día es un poquito distinto, que es la invariabilidad tributaria, la ley de invariabilidad tributaria. Entonces, lo que hicimos después de estimar las rentas económicas, que en ese momento nos dieron 120.000 millones de dólares en 10 años, ahora que es un valor muy conservador, y Julián lo tiene más que claro, muy conservador, o sea, un piso mínimo, ¿ya? Es suponiendo que la probabilidad, por ejemplo, de encontrar cobre en Chile es 2.5%. O sea, es suponiendo además que el precio del cobre, o sea, ajustando el precio del cobre a un precio de largo plazo, ¿ya? No considerando el boom. En fin, o sea, hace que sea un valor muy, o sea, que es como en el fondo, de forma realista podríamos captar eso, ¿ya? Y lo que hicimos con el profesor López fue decir, bueno, hay invariabilidad tributaria, hasta el 2023, 2024 no se podría poner un impuesto específico a la actividad minera, o destinado solo a la actividad minera. Entonces lo que propusimos fue un impuesto que abarcara a todas las empresas sobre un tamaño, creo que eran 250 millones de dólares de ventas anuales, o un poco más, y que tuvieran una rentabilidad sobre el 30%. Pero esa rentabilidad se le calculara. Ese es el gran problema de las mineras, y yo creo que puede profundizar Julián en esto, que la rentabilidad que ellos reportan en sus memorias es totalmente falsa, ¿ya? Y hoy día queda claro y evidente con los reportes ya ahora del Banco Mundial. O sea, ni siquiera hay que recurrir a las estimaciones que en su momento Orlando Caputo, Manuel Riesco, Jorge Cabandero, Julián, en fin, el profesor López, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue básicamente eso, y
propusimos, fue el 2017, un esquema en donde se podía captar más o menos de esos 120 mil millones de dólares, captar más o menos, creo que eran 2/3, ¿ya? Pero bueno, ni siquiera hemos recibido críticas, la verdad, a ese trabajo. Bueno, sí, las críticas que hemos recibido es como críticas que son, en el fondo, ustedes están subestimando las rentas, es mucho más. Esa es la crítica que más nos ha llegado y yo la comparto. Pero la subestimamos porque en el fondo decimos, bueno, esto es lo que supongamos que esto es lo que realmente podíamos captar en un escenario muy conservador, pero no ha habido ninguna. Entiendo que hoy día hay un proyecto, o se va a presentar un proyecto de diputado del Frente Regionalista, creo verde, para. Sí, el diputado Mulet. Claro, pero es como una cuestión transitoria, digamos, que 10% sobre las ventas. Ahora, ese es un punto, y no quiero hablar más para que se explayen los otros expositores, pero un royalty de 10% sobre las ventas, pero para ciertos tramos de precio del cobre. Pero el tema interesante, yo creo que es largo plazo, hablando de un tema constituyente. O sea, creo que al profesor López que se explayen más en eso. Oiga, yo quiero hacer una pregunta que está haciendo, ahí está Verónica Sepúlveda, ella es candidata constituyente del distrito 2 en Iquique y nos hace una pregunta y dice, ¿qué significa que el cobre alcance un nuevo récord? Y a esto le quiero sumar un par de preguntas más que tengo por interno. ¿Estamos frente a un nuevo superciclo del precio del cobre? Y sumado a esto, al profe también son 3 preguntas en una, ¿cuánto de esto hay de especulación? Don Ramón. Estaba muteado, parece. Ya, ahora ¿estoy muteado o no? No, ahí sí. ¿No? Ahora sí. No, ¿qué significa un nuevo récord del cobre? Bueno, si esto se mantiene, significa que lo que estas grandes empresas transnacionales se van a llevar es muchísimo mayor todavía de lo que hemos estimado. De nuevo, conservadoramente, si se mantuviera un precio de $4 hacia adelante, se estarían llevando alrededor de 15.000 millones de dólares anuales, ¿ya? Que es una cantidad muy grande. Es como más de 2 veces el presupuesto de salud. Es 1,5 veces el presupuesto de educación total del país. Muchas veces los presupuestos de vivienda social. O sea, es una vez la fortuna de Luxic. En todo claro, exactamente. Entonces, estamos hablando de algo muy serio, ¿ya? Y me da la idea a mí que los políticos, ya sea por intereses o porque no quieren meterse en esto, o porque tienen miedo o lo que sea, están adoptando una mirada más bien frívola, de mantener los mismos parámetros de siempre, ¿ya? Y por lo tanto, permitir este robo que siga ocurriendo. Si este es un superciclo del cobre, yo creo que nadie lo sabe. Es muy difícil determinarlo. Lo que sí hay algunos aspectos de largo plazo que auguran buenos precios a futuro. Toda la cosa de electrificación, por ejemplo, es muy positivo para la demanda de cobre. Entonces, no sé si irá a ser un superciclo, pero yo creo que vamos a tener precios sostenidos, de todas maneras, por encima de lo que ha ocurrido en los últimos 3 o 4 años. O sea, yo diría $3.50, $3.30, de ese orden, ¿no? Si me pidieran hacer una proyección, yo pensaría en unos $3.30, que es buenísimo, ¿no? Dado los costos de producción que tienen aquí las mineras. Entonces, ¿cuál era la tercera pregunta? No lo noté. ¿Cuánto de especulación hay en esto? Sí, siempre, bueno, estos mercados son especulativos, no cabe duda, ¿no? Y siempre hay especulación. Eso no cabe ninguna duda. Y aquí también hay grandes utilidades que están ganando los especuladores, ¿no? Muchos especuladores chilenos también, que están participando en estos mercados futuros y toda la historia. ¿Deja plata eso? ¿Perdón? ¿Deja plata también la especulación? Deja una cantidad enorme de plata, por eso una de las cosas que hemos estado proponiendo es lo que se llama un impuesto a la Tobin.
que un impuesto justamente a las transacciones financieras, a las ganancias de los especuladores. Por supuesto, nadie nos da mucha pelota, ¿no? Que aquí hay una confabulación, ¿no? De los economistas ortodoxos, que son casi todos, ¿no? Son muy poquitos los que no lo somos, y los políticos, ¿no? Y hay una confabulación del silencio también. Entonces, es algo realmente que molesta mucho, ¿no? Ahora, la otra cosa que quería enfatizar ahora es lo siguiente. Lo que estas empresas han hecho, o sea, una parte de estas grandes rentas que se han llevado, ha sido jugando, entre comillas, limpio, ¿no? ¿Por qué? Si los gobiernos quieren darle el chancho a la flecha, ¿no? La flecha al chancho, se lo llevan, se lo comen, ¿no? Pero también, no conformes con eso, se han dedicado a actividades abiertamente fraudulentas. Y esto Julián lo describe muy bien, ¿no? Hay muchas de estas actividades que son ilegales en cualquier corte del mundo, ¿ya? Son absolutas y totalmente ilegales. Por eso cuando se dice hemos perdido estos grandes ingresos al cobre, la verdad que no está totalmente perdido, porque una de las cosas que estoy planteando ahora es la posibilidad de tener una investigación. Obviamente este gobierno no lo va a hacer, ¿no? Pero un nuevo gobierno lo podría hacer. Es una investigación a fondo a esto, a lo mejor con participación de la Cámara, no sé, con comisión investigadora de la Cámara, y trabajar sobre la base de que es posible llevar a una corte internacional a estas empresas por fraude, ¿ya? Es muy difícil que no lo acojan. Y lo que es importante, que eso le da al Estado chileno, le daría al Estado chileno una capacidad de manejo, una capacidad de negociación, de palanca, con estas empresas, sobre todo ahora que se tienen que renegociar todos los contratos. O sea, si les ponemos el potencial, ¿no? de tener una queja para reparaciones de parte del Estado chileno, ¿no es cierto?, a estas empresas, yo creo que eso facilitaría mucho la negociación y facilitaría otra cosa que menciona Julián, que sería la posible nacionalización, por lo menos de algunas de ellas, ¿ya? O sea, esto es parecido a lo que ocurrió en la Unidad Popular, pero esto es 100% legal, aquí no hay resquicio. Aquí simplemente, si estas empresas se logra demostrar que estas empresas han robado, una gran parte de esas rentas que reportamos nosotros con Gino han sido robo, es perfectamente legítimo en una corte internacional y legalmente, sin recurrir a los resquicios que se recurrieron a la Unidad Popular, para lograr utilizar esos recursos robados como parte de la compensación que ellos esperan, ¿no? Entonces, sería mucho más barato para el Estado chileno, sin arriesgar grandes problemas internacionales. Sin arriesgar un golpe de Estado nuevamente. ¿Perdón? Sin arriesgar un golpe de Estado. Ah, bueno, no sé, pues si nos vamos a poner el golpe de Estado no hagamos ni una cosa. Claro. Siempre riesgo de golpe de Estado. Sí, sabemos, ¿no es cierto?, que hay fuerzas fascistas que están, que tienen armas, que están dentro de las Fuerzas Armadas, y siempre ese riesgo va a estar. Ahora, el golpe de Estado se hace cada vez más difícil en los momentos internacionales actuales. No es llegar ya a un golpe de Estado como fue en el año 73. La cosa es mucho más compleja. No es que no se pueda hacer, pero sería mucho más difícil. Y si le vamos a tener miedo a todo, no vamos a hacer un carajo, no vamos a hacer nada, ¿ya? Aquí hay que correr riesgos. Aquí no hay actividades, no hay cambios profundos sin correr riesgos, ¿ya? Como en todas las cosas de la vida. Si tú quieres, ¿no es cierto?, lograr un avance significativo en cualquier área, vas a tener que correr riesgos. Y los riesgos significa que vas a perder mucho más de lo que estabas perdiendo antes. Y desgraciadamente eso puede ocurrir. Correcto. Bien, profe, gracias, Ramón. Julián, respecto a lo que planteaba Ramón,
tú que vienes trabajando hace bastante tiempo también estos temas, ¿cómo uno entiende, por ejemplo, o de qué forma se puede configurar este robo, digamos? Yo recuerdo un caso muy conocido a gente que tiene un poco más de edad, a lo mejor ya de mi generación, que el caso Disputada Las Condes, por ejemplo, que fue un caso bastante emblemático, creo que fue la primera transnacional que llegó a trabajar acá, junto con el Indio y otras más. En el año 78 llegó Exxon a explotar la faena de los bronces y el soldado. Entonces, en ese sentido, ¿cómo uno puede ir configurando en este nuevo escenario, entendiendo además que la Constitución actual, a pesar de todo, ¿no es cierto?, ratifica que el cobre es de todos los chilenos? Bueno, yo lo que les puedo decir es que, por un lado, la Constitución no impide hoy, y no lo impide desde que está la Constitución del 80, nacionalizar a la empresa minera. Con esta Constitución se puede nacionalizar, por dos razones. Uno, porque la discusión tercera transitoria dejó vigente la reforma constitucional de Allende del año 71. Y esa reforma constitucional, cuando fue enviada al Congreso, decía, cuando esta reforma constitucional entre en vigencia, la gran minería del cobre queda nacionalizada ipso iure, es decir, por siempre. La gran minería del cobre, no las empresas de ese momento, sino que la gran minería, porque las nacionalizaciones, a diferencia de las expropiaciones, significa poner al servicio de toda la nación, por eso se dice nacionalizar, en este caso representado por el Estado, toda una actividad minera, en este caso la gran minería. Pero además existe una disposición en la Constitución que el presidente de la República tiene la potestad reglamentaria, salvo en las materias que son de ley. Pues la nacionalización no está como una materia de ley en la Constitución. Por lo tanto, puede, como se dice en Bolivia, nacionalizar mediante un decreto presidencial. Ahora, entonces no hay un impedimento en la Constitución actual para nacionalizar a la gran minería. Pero es más, si nosotros hubiéramos querido poner a disposición del Estado chileno las rentas de la gran minería, hace mucho tiempo, muchos años que habríamos cambiado las leyes mineras, no las leyes mineras, también la ley minera en ciertas partes, pero sobre todo la ley tributaria, para la ley de la renta, para que las evasiones, la evasión en los precios de transferencia, la evasión en los mercados de futuro y la evasión en las comisiones de intereses bancarios, todo eso se podría haber hecho hace muchos años. Y terminar con eso, y hoy día tendríamos no 3.000 millones de dólares con a 4 dólares la libra de cobre, sino que tendríamos 15.000 millones de dólares al año. Pero eso no se ha hecho, no porque la ley lo impida, no porque la Constitución lo impida. Son los políticos que nos han gobernado que lo impiden, porque ellos han hecho las cosas para que no cambie la forma como las empresas mineras nos vienen a explotar a nosotros en este país. Nosotros podemos actualmente cambiar la situación y cambiar las leyes tributarias y de la renta para que las mineras paguen lo que corresponde. Incluso, mire, existe una cuestión que es increíble. La ley minera, la ley de concesiones, orgánica constitucional de concesiones mineras y el código minería permiten que las patentes que pagan las empresas mineras sea descontado del impuesto a la renta. Ustedes dicen, bueno, pues no tiene importancia si la empresa no paga el impuesto a la renta. La mayor parte en la actualidad y hasta el año 2004, casi todas, digamos todas, salvo escondidas. Si no pagan el impuesto a la renta, ¿cómo le pueden descontar el pago de la patente minera? Pues se la descuentan del PPM, porque una empresa, aunque no pague impuesto a la renta, todos los años tiene que pagar PPM. Y del PPM le descuentan el pago de la patente minera.
quiere decir que las grandes mineras en Chile ni siquiera pagan la patente minera. Y nuevamente, los únicos que pagan patente minera son los que, para que las transnacionales mineras no vengan a expoliar y a llevarse nuestro cobre sin pagar lo que corresponde. Entonces, el problema está ahí, no está ni en la Constitución ni en la ley, sino que está en cambiar a los políticos que nos han gobernado. Desgraciadamente, eso no lo han podido hacer, y quizás con este estallido social de hace un año, un poco más de un año, y con esta nueva Constitución, logremos la situación tanto de la Constitución como la situación política actual. Gracias, don Julián. Bueno, hemos coincidido en las conversaciones en que hay un problema político. Yo creo que eso la ciudadanía ya lo sabe. O sea, por eso hoy día estamos hablando de la nueva Constitución, porque nos dimos cuenta y salimos a protestar a la calle, y ese es el camino al final del día, porque los políticos derechamente no nos escucharon, no nos quieren escuchar. Allí una pregunta. Hay algunos conflictos que se me generan a mí para entender este tema, es que hay, dentro de lo que hablamos de una constitución, está la posición, ¿no es cierto?, de la nacionalización del cobre. Por otro lado, se habla de royalty, un royalty minero nuevo. ¿De qué manera debiéramos abordar estos puntos en la nueva constitución? ¿Cuál es el mejor camino? ¿Hay alguna evidencia comparada respecto a un país que sea exitoso en esto? ¿O derechamente hay que irse a la nacionalización? ¿Hay alternativas? Esa como parte de la pregunta, y te quiero casar también con una segunda pregunta, Gino, por favor. Yo sé que tú expertise también el tema hidráulico. ¿Cómo se hace la minería ambientalmente correcta o consciente cuando sabemos que el tema de agua no solamente es un problema para la ciudadanía hoy día, sino que también está afectando y está teniendo alto conflicto con los grupos o los pueblos originarios? ¿Cómo debiéramos abordarlo también en una constitución? Ya. Voy a contestar las dos preguntas partiendo con un ejemplo, porque cuando uno postula en general a las generaciones, mi generación o más jóvenes, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, cuando uno postula esto de... el tema central y fundamental es que las rentas del cobre queden en Chile. Ya eso puede ser vía royalty, vía, etcétera, una nacionalización, pero que queden las rentas en Chile. Ya, ahora, cuando uno habla de esto y los montos involucrados, bueno, hay una pregunta que en el fondo se hacen las generaciones como un poco más jóvenes, que es decir, bueno, vamos a seguir una lógica extractivista. Vamos a seguir dependiendo de los recursos naturales. Entonces, probablemente creo que algo que hay que entender y que Ramón López lo recalca mucho en sus cursos, por ejemplo, es que esto no es una condición suficiente, digamos, para alcanzar el desarrollo, sino que es algo necesario, porque si no se captan las rentas y se invierten en activos más productivos y limpios, va a ser imposible de alguna forma limpiar la matriz de estructura productiva. Entonces, yo creo que hoy día un diputado lo mencionaba en una carta al director, digamos, hablaba de la equidad intergeneracional, ¿ya? Que es relevante, porque en el fondo el cobre que se saca hoy día se pierde, digamos, o sea, ya no es un recurso no renovable. Entonces por eso hay que captar esa renta y invertirla en investigación y desarrollo, en empresas limpias, en desarrollos limpios, en energías limpias, para que estos activos sí sean productivos. Quizás el más productivo de todo es la educación y la salud, ¿ya? En el lenguaje económico como activo productivo. Entonces, creo que ahí hay algo que es necesario entender. O sea, primero, tener claro que hay que captar renta, porque hoy día en Chile el Estado es insuficiente y se requiere, dentro de otras fuentes de financiamiento, se requiere de los recursos naturales. Y
y elaborar una estrategia de aquí a 15, 20 años y decir, bueno, vamos a planificar, controlar la explotación de cobre, vamos a hacer en cantidad, también en temas de valor agregado, y la componente que hoy día probablemente más importante es la componente ambiental. O sea, hoy día hay un proyecto que está en evaluación de impacto ambiental que después de escondida, a mi juicio, los bronces es el yacimiento más importante, ¿ya? Porque es estratégico por la posición en que está, es estratégico por los glaciares, es estratégico porque está, digamos, aguas arriba de Santiago, ¿ya? Son 7 millones de personas que dependen o que pueden quedar con problemas de agua por un error de esa compañía. Entonces, y además, ese proyecto que está en evaluación de impacto ambiental hoy día, los bronces integrados se llama, es para explotar una mina que tiene una ley de 1.5%, ¿ya? Además, Codelco tiene un 25% de esta empresa. Hace como 5 o 6 años, el 2014 me parece que, no sé, 2014, 2013, Codelco compró un cuarto. O sea, Codelco pagó por el cobre que es de todos los chilenos, ¿se acuerdan? Cuando pagó 6.000 millones de dólares. Entonces, para resumir un poco, yo creo que lo primero es asumir que no estamos hace 30 años atrás y que ya no es lo mismo hacer minería solamente para captar renta, hay que pensar en el tema ambiental, sí o sí, el tema ecológico. Lo mismo con la fundición, y además que el desprestigio que la fundición se ha hecho a sí misma en Chile es terrible. O sea, uno va a Puchuncaví o Puchuncaví Quintero, esa zona, y nadie quiere una fundición, y con justa razón. Eso, digamos, del punto de vista ambiental y de la estrategia que mencionas, si es nacionalización, si es... Yo pienso que lo relevante acá es que las rentas del cobre queden en Chile, tenemos cómo cuantificarlas, y un aspecto clave, si es que se va a hacer un royalty o algo así, es la fiscalización, porque se puede poner un royalty súper alto, pero las empresas pueden manipular todo. En la experiencia comparada, la típica de Australia, pero Australia ya pasó, ya está incluso cobrando menos, porque Australia ni siquiera necesita, o sea, tiene una capacidad de fiscalización tremenda sobre la minería privada. Entonces ya hizo todo el proceso de la minería estatal, el royalty alto, y ha ido bajando los royalty, pero tiene una fiscalización tremenda sobre el proceso productivo. Entonces, creo que eso es fundamental, entender que no solo el cobrar un impuesto o un royalty alto va a ser bueno, sino que una fiscalización efectiva. Está el tema de los subproductos de cobre, una fiscalización en todos los aspectos, la parte como más física de la producción y en la parte financiera. Hemos calculado, hemos estimado también que solo por fiscalizar el tema de aduana por el subproducto de cobre, ¿no es cierto?, solo por fiscalizar mejor, y lo hemos hecho en base a comparar con Codelco, que hasta hace unos años fundía y refinaba casi el 80% del cobre, se podrían captar anualmente un punto del PIB, por ejemplo. Solo por fiscalizar, y lo que mencionaba Julián, o sea, y eso no se ha hecho porque no se ha querido, no hay ningún impedimento constitucional ni otra ley, porque no se ha querido, los representantes políticos no han hecho nada. Falta voluntad política, ¿no? Claro, y el tema de aduana, igual que en el tema de la evasión de los súper ricos. O sea, en Chile la evasión y los cálculos, los números que ha sacado Michel Llorrat, exdirector de Impuestos Internos, apuntan a 8 puntos del PIB como evasión tributaria, y sin considerar una parte sustantiva de aduana y otras cosas. Entonces, en el fondo, parece que en Chile no hay voluntad política de fiscalizar a lo grande, y eso también es algo como que ya es Vox Populi, ¿no es cierto? O sea, con algunos, o sea, en el fondo al que está a la persona que va de IVA, ¿no es cierto?, en un negocio le pasa la tremenda multa, y al otro, al grande no, pero, o sea, no pasa solo con las mineras, pasa... Parece bueno, que hay más de lo que uno piensa debajo del puente. Alejandro. ¿Estás muteado, parece?
Exacto, ahora sí. Está diciendo que interesante lo que estamos conversando y cómo van apareciendo algunos temas que de alguna forma van acercando a todo esto. En ese sentido, Julián, una pregunta, aunque ya de alguna forma en la primera parte ya algo se conversó del tema, habría que hacer, quizás no es necesario, pero habría que hacer alguna modificación a la Constitución que queremos tener hacia adelante para que esto realmente se pudiese hacer real, más allá de la voluntad, más allá que pudiese ser un decreto supremo, inclusive para que el tema pudiera volver a lo que teníamos anteriormente, pero ¿qué cosas son las necesarias hoy día en esta Constitución? Y por otro lado, voy a hacer dos preguntas en una. Julián, ¿me escuchas? Estamos con problemas de señal. Sí, te escucho. Ya, bueno, estamos con delay. Adelante. Lo que yo propongo es nacionalizar la Constitucional, proceda a nacionalizar la gran minería y el cobre. Esa sería la gran solución. Pero también sería cambiar la tributación y cambiar a los políticos. No sacamos nada con cambiar la Constitución, salvo que esta Constitución, es decir, esta nueva Constitución, lo que para nacionalizar la gran minería actual, todas, no dejando ninguna fuera. Y entonces ahí ya recuperaríamos no tan solo la renta, sino que aquí está el otro problema, de que seguían todo en forma de concentrado. Y nosotros no podemos obligar a las empresas mineras extranjeras a fundir o refinar o elaborar el cobre en Chile o elaborar el litio, porque eso y si se aprobara el TTT-11, estaríamos aún en peores condiciones. Entonces, nacionalizar no nos permite no solo recuperar las rentas que en la actualidad se van, sino que además podríamos industrializar el país porque tendríamos que fundir, refinar y elaborar el cobre y el litio en Chile. ¿Por qué vamos a exportar carbonato de litio? ¿Por qué no hacemos las baterías de litio acá en Chile? ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer, pero eso es cuestión de una decisión política. No es necesario incluso que sea una empresa del Estado que industrialice el litio, si el Estado se puede aliar con empresas extranjeras que ya están produciendo esa batería para, en base al litio chileno, se puedan hacer aquí manos ese litio y ese cobre. Y ahora no podemos obligar ni a ese SQM ni a industrializar el litio en Chile y tampoco a las empresas mineras a fundir y refinar. Por lo tanto, no solo para gastar la red, sino que para industrializar el país, porque necesitamos industrializarlo, porque hay miles de jóvenes que no tienen trabajo, que han estudiado y terminaron su educación, pero ahora no tienen trabajo porque lo único trabajo que hay es sacar manzanas, sacar desarrollo económico. Por lo tanto, la nacionalización es también la base de empleo de gran calidad para todo el pueblo chileno. Gracias. ¿Se nos fue el profe? No, debe estar ahí quedó el avatar nomás. Ramón, ¿estás por ahí? Bueno, va a tener que suplirlo el alumno, su reemplazante. Gino, claro, mira, tengo una pregunta que era para el profe, pero no, dale, si estoy aquí. Mire, me llegó una pregunta por interno, dice, en general las constituciones no abordan la propiedad minera. ¿Requiere la constitución chilena un tratamiento específico sobre la titularidad de los recursos naturales? Claro. Eso es cierto, pero eso es algo que ocurre en muchas constituciones, pero eso no quiere decir que una constitución chilena vaya a abstenerse
de plantearse, ¿no es cierto?, principios básicos sobre las propiedades mineras. O sea, yo creo que no hay ningún problema con eso. Ahora, lo que interesa aquí es que se legitime el potencial de acción del Estado, ¿ya? Que, por ejemplo, en términos de producción, en general, digamos, es el Estado con esta Constitución está muy restringido en lo que puede hacer, no en términos de expropiar, aun cuando eso puede ser extremadamente difícil por otras razones, pero lo que se restringe al Estado su capacidad de inversión productiva. Y eso está restringido en esta Constitución. Entonces, lo han usado como una excusa, ¿no?, para mantener al Estado relegado de las actividades productivas. Y por lo tanto, le sustrae una gran capacidad al Estado de regular la actividad económica, la diversificación económica, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí que es clave, que la nueva Constitución debe permitir al Estado participar activamente en la economía, ya como inversionista, ¿ya? Eso es clave. La otra cuestión que es importante como principio constitucional es legitimizar el principio de la compensación. Eso está implícito, pero debe hacerse explícito. El Estado, ¿no es cierto?, los chilenos en general, tenemos derecho, ¿no?, a recibir una compensación cuando se nos ha robado, tan simple como eso. Y eso, como les decía adelante, para poder, ¿no es cierto?, facilitar la acción del Estado en tribunales internacionales, etcétera, ¿no? Creo que ese principio debería legitimizarse de una manera explícita en la nueva Constitución. Y eso es, yo diría que es bastante clave. Ahora, lo otro que es importante, aquí, como hemos dicho todo en esto, aquí hay un problema político, ¿no es cierto? Hay políticos que de alguna manera están confabulados con las grandes empresas, implícita, tácita o explícitamente. A los economistas igual, ¿no? Pero los políticos que se supone que tienen que responder a la ciudadanía, a los votantes. Y eso implica que la ciudadanía tiene que informarse. O sea, de alguna forma tenemos que hacer un esfuerzo para informar a la ciudadanía sobre estas cuestiones. De tal manera si podemos identificar a los políticos, ¿ya?, que han estado detrás de esto, de este enorme daño que se ha hecho al país, yo creo que sería muy importante. Y son fácilmente identificables. O sea, de una vez por todas, los ciudadanos debieran votar de una manera consistente y ser capaces de echar a patadas a políticos corruptos y políticos que están comprometidos no solo con las empresas del cobre, sino con las élites en general, ¿no? Pero para eso requiere una ciudadanía informada. Y desgraciadamente a la ciudadanía se le ha inculcado meterse en los matinales y todo ese tipo de cosas, ¿no?, en lugar de informarse de lo que es sustantivo. En esto las redes sociales pueden jugar un rol muy importante. Creo que es importante que la gente que sabe estos temas participe más en las redes sociales, porque mira, acabo de hacer hace un par de días atrás, un tweet simplísimo, hablando justamente de eso, de lo que significa el cobre a 4 horas un cobre a 4 horas la libra, cuánto se llevarían, etc. Simplísimo, corto como son todos, ¿no es cierto? Bueno, he tenido 75.000 llegadas, 75.000. Una cuestión que yo ni siquiera me imaginé, una cosa muy breve, por supuesto, muy simple. Entonces, yo creo que los que algo sabemos de estas cuestiones, tenemos que ser mucho más activos en participar en los medios de difusión, incluyendo las redes sociales. O sea, esto es realmente una confrontación con los economistas ortodoxos y con los políticos. Muchos de los políticos, no todos, hay grandes o honrosas excepciones, por supuesto, y eso hay que tener cuidado, ¿ya?
pero con esos políticos corruptos que llevan muchos años en el Congreso, que se han jugado con las élites sistemáticamente. Entonces, si la ciudadanía no vigila, si la ciudadanía no vota, porque no basta con es bueno ir a las calles, fue extraordinario lo que ocurrió, de una gran valentía, que se pagó muy caro por lo demás, en términos de vidas y en términos de violación a los derechos humanos, etc. Pero no basta con eso, hay que votar. Es mucho más fácil votar que irse a la calle a reclamar, y que está bien, hay que hacer las dos cosas. Lo mismo planteo con respecto a la nacionalización. Yo creo que no tenemos que enseguecernos tanto con eso. Ciertamente la nacionalización es un medio, ¿ya? Uno de los tantos medios que hay para extraer estas sobre ganancias de las grandes empresas. Pero también están los royalties, también están otro tipo de impuestos, en fin, las patentes municipales, etcétera, que se puede, no hay por qué dejar de lado ciertos instrumentos, ¿ya? Y yo creo que la nacionalización puede jugar un rol, pero hay que mirar esto con mucha cautela. Es muy fácil decir, ya, nacionalizan el cobre, ¿no? Pero las consecuencias políticas internacionales que eso puede traer si no se hace bien, y eso hay que hacerlo muy bien en ese sentido, ¿no? Que puede tomar tiempo, pueden ser muy graves para el país. Entonces, y además yo creo que no es factible. Los políticos chilenos, aún aquellos que no son corruptos, no van a estar muy dispuestos a embarcarse en ese tipo de aventuras. Lo que no significa que no se mantenga eso como una opción. Yo creo que es importante mantenerlo como una opción. Y yo creo que se puede, en algunos casos, ¿no es cierto?, ir gradualmente en lograrlo. Y se puede en la medida que se haga bien. Nosotros en el IEPS, Instituto de Estudios Sociales, Políticos y Sociales, tenemos un investigador que ha trabajado bastante sobre estos temas internacionales. ¿Qué pasa con el CIA, en fin, un montón de otros tribunales internacionales que están ahí? No son tribunales en realidad, son para fallar diferencias, ¿no? Y la cosa es seria, ¿eh? Se llama Hassan Akram. Sí. Entonces, Sí, él sabe mucho sobre esto, y ha estudiado esto a fondo. Entonces hay que tener, y eso es una de las cosas que siempre nos plantea, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, hay que hacer las cosas de una manera muy inteligente, porque o si no, podemos meternos en un lío de magnitud. Sin embargo, la vía de los impuestos, la vía de los royalties y de otro tipo de cobros, ¿no es cierto?, es mucho más simple desde ese punto de vista. No también exenta de problemas. Entonces, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado y todas estas herramientas son útiles, pero hay que manejarlas con mucha inteligencia. Cautela. Usted daba recién hincapié, antes de darle el paso a Alejandro que haga la pregunta, usted hacía hincapié en algo súper importante, que es cómo bajamos a la ciudadanía, ¿no es cierto? Y cómo permeamos estas capas que muchas veces nos impiden bajar la información, y desde ya quiero agradecer también que ustedes nos estén acompañando y participando, porque es parte del esfuerzo que estamos haciendo esto. Pero también quiero aprovechar de saludar a todas las personas que nos están escuchando a través de Facebook, ¿no es cierto? Tenemos a los grandes compañeros que son candidatos también a constituyentes, que yo creo que son un elemento súper importante y que son quienes van a tener que llevar adelante esta conversación también al momento de discutirlo en la Constitución. Saludar a Verónica Sepúlveda, a Grace Harris, al Sindicato de Trabajadores de la Compañía Minera Huasco, fieles oyentes de nuestro programa, a Esteban García, un dirigente sindical también, a Fabiana Edo, y bueno, también usted lo nombró de pasadita, pero también es importante saludar también a todos aquellos que hoy día están privados de libertad, que fueron quienes hoy día están pagando los precios también, ¿no es cierto?, por esta gran lucha que está dándose, porque tratar de que este país sea un poquito más justo. Así que este espacio de saludo también, Alejandro, me lo permitía, así que adelante, por favor. Bien, pues gracias, Ronald. Bueno, ya estamos un poquito pasados en el tiempo, pero de todas maneras no quiero que cerremos esto sin
sin también escuchar a usted en forma breve, ¿no es cierto?, sucinta, porque ya de alguna forma el diagnóstico está hecho y quizás ustedes y nosotros que de alguna forma nos aproximamos al mundo del cobre, yo también fui dirigente durante casi 20 años en Anglo American, en los bronces, y uno ya conoce estos temas, pero la pregunta es, hoy día, este movimiento sindical que tenemos, estos trabajadores que tenemos, a los cuales les falta información sin lugar a dudas, ¿qué creen ustedes que es lo que debería pasar o cómo deberíamos ir cambiando fuertemente la conciencia? ¿Cómo poder trabajar, ¿no es cierto?, para que entendamos que es necesario y que es justo, ¿no es cierto?, que el tributo, que las utilidades que van generando las empresas mineras, en este caso, que es el tema principal que estamos abordando, respetando obviamente todo el tema de recursos naturales, del agua, qué sé yo, ¿cómo podemos llevarlo adelante? O sea, de qué forma, qué es lo que habría que cambiar en el fondo, porque hoy día si tenemos un diagnóstico, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se hace? ¿Cómo podemos trabajar de alguna forma para que los sindicatos puedan ir influyendo y cuál es el rol que deberían tener las organizaciones sociales en general, no tan solo los sindicatos en esto? Así que partamos con Julián, a ver qué nos puede decir sobre esto, digamos, antes de ir cerrando ya nuestro programa. Bueno, tiene que empaparse del problema nacional de la minería, no tan solo del problema particular de su empresa. Ellos tienen que defender sus salarios, sus condiciones de trabajo en cada una de las empresas donde trabajan, pero también deberá estar en el día a día de ellos, la industria minera nacional. Porque yo creo que eso le falta tanto a los trabajadores de la minería como a los del problema nacional de la minería, de lo que está pasando justamente con el precio alto que tenemos hoy día del cobre. Sin embargo, Chile no va a recibir los beneficios de ese alto precio porque tenemos acciones tributarias. Ese asunto de la evasión tributaria por parte de la minera extranjera debiera ser conocido también y debiera ser denunciado por parte de los trabajadores, de que ese tema se tiene que terminar, porque no tan solo va en favor de los propios trabajadores de las empresas, sino que en beneficio de sus familiares y de todos los chilenos. Perfecto, gracias Julián. Gino, no, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha, Alejandro? sí, perfecto. No, súper breve. Nada más. Creo que los sindicatos, bueno, más allá de un tema de solidaridad entre ustedes, porque entiendo que también hay sindicatos en la minería que son sindicatos de trabajadores contratistas y los que no son contratistas, entonces creo que esa solidaridad es buena. Entender que son un actor relevante en lo que a mi juicio es lo más relevante, pues tener control sobre la industria minera, tener control. O sea, que el país tenga control. Y creo que el poder que pueden ejercer los sindicatos es relevante, porque tener control significa poder obtener más financiamiento para bienes públicos de la minería, tener control sobre los puestos de trabajo que da la minería, sobre cómo se vincula con el medio ambiente, la contaminación, cómo se plantea la minería en términos de prioridad en el uso del agua. Recién vi por ahí que decía que esto debería ir acompañado no me acuerdo el nombre, pero alguien decía que esto debería ir acompañado por el derecho humano al agua, o sea, sensibilizarse con eso. O sea, la minería es una actividad, o sea, en Chile hoy día, por ejemplo, no existe prioridad en el acceso al agua, en el uso del agua, en el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua. Entonces, si hay una población muriéndose por no tener agua, digamos, y una minera, la minera puede sacar el agua, ¿ya? Entonces, cosas así creo que pueden
sensibilizar y creo que bajo ese objetivo central, que es controlar la industria minera, para lograr un mejor país, el rol de los sindicatos es clave. Es fundamental para tener más poder. Pues. Eso. Gracias, Gino. Ramón, la misma Sí. pregunta. Siguiendo un poco la línea de Gino, ¿no? Yo creo que el rol de los sindicatos potencialmente de gran importancia, que va más allá del sindicato mismo, más allá de la relación con las empresas, porque ustedes son tan grandes, son tan importantes, ¿no? Que ustedes de alguna forma tienen impacto sobre el país en su conjunto, ¿ya? Entonces, creo que el estar vigilantes, por ejemplo, frente a las cosas que a menudo, ¿no es cierto?, hacen las empresas mineras con respecto a los recursos, a otros recursos naturales, con respecto al medio ambiente, con respecto a la forma en que tratan a una parte de los trabajadores, ¿no? Que no están agrupados, sindicalizados en un sindicato fuerte, por lo menos, etcétera. O sea, esa actitud vigilante yo creo que es muy importante, y actitud de informar a la ciudadanía de estas cosas, ¿no? De alguna manera. Como les decía antes, para mí la parte de información es crucial. Y ahí tienen tienen los medios sociales de comunicación. Hay más o menos 12 medios de izquierda, de alguna forma u otra, que están abiertos a este tipo de cosas, empezando por CIPER, en fin. Son más o menos día 12. Nosotros queremos hacer una semana de la evasión, integrando a todos estos medios, cosa de llevar un punch, un empuje muy fuerte en esa semana con documentación sobre la evasión, de quiénes evaden, que se sabe, ¿no? Quiénes son los que evaden los tributos, cuánto le cuesta al país, etcétera, ¿no? Y lo otro, la denuncia a los políticos. Yo creo que eso es muy importante, que la gente sepa quiénes han sido y quiénes son los políticos traidores al país. Y esa es la verdad. Aquí hay una manga de traidores, ya que se han jugado por intereses que no son los de Chile. Entonces, como les digo, vamos a tener la semana de elevación en abril, después del plebiscito, perdón, después de las elecciones de diputados, ¿no es cierto?, para la convención, que en tal forma de que coordinar a los medios dispuestos a abrirse a este tipo de temas para dar muy duro, ¿no? Porque si no las cosas se diluyen. Un articulito por acá, una entrevista en la radio por acá, o incluso en la televisión. Pero lo que queremos es contener, ¿no es cierto?, todo este ataque, si ustedes quieren, esta denuncia, ¿ya? En una semana, ¿ya? Que tenga una fuerza suficiente. Y bueno, y aparte de eso están los medios de comunicación, o los otros medios, ¿no es cierto?, las redes sociales de todo tipo, que yo creo que, no sé, pues, yo no puedo darle consejo a nadie, pero, o sea, me gustaría ver a los dirigentes, sobre todo a los trabajadores, no solo a los dirigentes, participar mucho más en ellas. Creo que pueden ser muy efectivos, creo que pueden tener un impacto muy significativo en la gente, en educar a la gente. La gente no tiene por qué saber mucho de estos temas, está alejada de ellos. Y si no los informamos, no los educamos, si no educamos las maldades que hacen las grandes empresas cupreras, entre otras, eso pasa viola. ¿Ok? Eso. Gracias, Ramón. Muchas gracias. Ya, y antes de concluir, vamos a escuchar también a don Ronald Salcedo, que nos puede contar él respecto a cómo ve hacia adelante que pudieran ser los trabajadores, justamente recogiendo aquí las tres miradas que hemos tenido hasta ahora. Sí, recogiendo el guante, como se dice, yo de verdad creo que hay hartos desafíos, hay desafíos que nosotros le hemos planteado en el eje sindical porque sabemos también que tenemos deficiencia en la organización de los sindicatos.
Hoy día salió un informe, alguien publicaba por ahí que solamente el 20% de los trabajadores estamos sindicalizados, solamente el 6,3% de las empresas tienen sindicatos, y eso es terrible. Y es terrible más cuando se han inventado ciertas prácticas legislativas en donde más que fortalecer a los sindicatos lo han debilitado, en donde sabemos que dentro de la empresa se han formado sindicatos pro empresarios o amarillos, como se le llama normalmente, y que terminan quitándonos la fuerza para poder ser un elemento importante en estas discusiones. Pero frente a todo eso hay que pelear también, y frente a todo eso es importante no solamente entender que los trabajadores somos importantes, sino que la sociedad en su conjunto debemos unirnos, los trabajadores junto con los académicos, ustedes que son un elemento súper importante y los necesitamos ustedes al lado nuestro para alimentarnos, para formarnos, para crearnos y finalmente en algún momento encontrarnos en la calle juntos, tomados del gancho ahí, dando las disputas por un Chile mejor. Yo creo que al final del día no es eso, nosotros no queremos salir con armas ni dispararnos, nada, no. Fuera de todo eso, lo que queremos es que sea un Chile más justo, un Chile más correcto, y claramente denunciar y sacar a todos esos tipos que hacen mal al país, o sea, políticos que se han vendido al sistema, que deben haber por montones, porque cómo no podemos avanzar, cómo nos dejan crecer, cómo no podemos recuperar parte de lo que está ahí en la tierra nuestra para poder tener bienes mejores. O sea, hoy día este tema constitucional, yo creo que es un elemento importante. Hemos creado redes súper importantes, tenemos compañeros en Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Vallenar, Santiago, ustedes mismos, por todos lados. Está, Manuel Hidalgo está en el grupo ahora, está escribiendo también ahí, Manuel Hidalgo también con la organización de los promigrantes. Entonces, ¿se puede construir un Chile mejor? De más que se puede construir, pues tenemos que organizarnos, tenemos que hacer el encaje para poder llegar a esto. Así que yo, Alejandro, también nuevamente, yo soy parte del equipo del Eje Sindical. Cada vez que participo en esto me siento grato porque me da la posibilidad de estar con personas también de esta altura y de verdad que agradezco a Gino, agradezco a don Ramón, a don Julián también, porque son unas personas de larga trayectoria, son incorrompibles también, por lo menos los que nosotros hemos estado en esta disputa lo sabemos, y sabemos que los mueven intereses igual que los nuestros, que es tener un Chile mejor, ¿no? Eso, Alejandro, y muchas gracias por el espacio, y ojalá nos podamos volver a reunir nuevamente, y cuando venga esta gran bajada de información que están haciendo ustedes la semana de la denuncia esta, cuenten con nosotros también. Podemos estar acá en el norte, pero igual podemos tirarle fuerza para adelante, así que cuente también con el Eje Sindical, y bienvenidos si quieren trabajar también en el Eje Sindical. Así que gracias por todo. Ya, pues bueno, estamos concluyendo este 21º conversatorio. Queremos agradecer la participación de Julián Alcayaga, economista, de Gino Sturla, también economista, y de Ramón López, economista, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Realmente ha sido un placer poder escucharlo, realmente ha sido bastante didáctico, tenemos que seguir profundizando. En el Eje Sindical estamos convencidos de que la educación y la formación, no tan solo de los dirigentes sindicales, sino que también de los trabajadores y de los pobladores en su conjunto, podría ayudarnos a hacer los cambios necesarios. Solamente con ellos vamos a poder realizarlos. Entonces, este aporte que ustedes están haciendo claramente nos va a servir para poder seguir desarrollando mayor conciencia, tener un capital, ¿no es cierto?, de credibilidad en su conjunto en la clase trabajadora, y esperamos que podamos llevar adelante todos estos procesos interesantes. Así que bueno, un saludo, muchas gracias. Antes que se me olvide, saludar a Jorge Flores, ¿no es cierto?, saludar también a Manuel Hidalgo, que son parte del Eje Sindical Constituyente, que están también en la carrera, ¿no es cierto?, para constituyente. ¿Se me queda alguien más por ahí, Ronald? ¿Alguien para nombrar? Bueno, a la fuerza de Iquique nomás, Verónica Sepúlveda, Grace Harris, que están también acompañándolos, también está Cecilia Sandoval, y bien, pues eso, Jano. Listo, muchas gracias. Gracias entonces a todos ustedes, gracias Gino, gracias Julián nuevamente, gracias Ramón, y gracias a la audiencia que hemos tenido el día de hoy. Así que hasta pronto, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Chao, gracias.